tercer viaje a Colombia, ya he hecho en 2 ocasiones, esta es la tercera, entonces venía con un tema distinto. Y bueno, pues la primera cosa que quería decirles es que, como me imagino que aquí pues ya algunos de ustedes han sido padres y madres, algunos están esperando, otros en el futuro lo serán. Entonces, la primera cosa, para los que ya han sido padres, o incluso para los que ya están esperando, como voy a hablar de muchas cosas, lo único que quiero que no piensen en ningún momento es: ¡ay, yo no hice esto! ¡Ay, si yo hubiera sabido esto! No. Es decir, esta información es una información de futuro, es para las futuras generaciones. No hay que culpabilizarse de nada. Siempre en cada momento de la vida los seres humanos hacemos aquello que consideramos con los conocimientos que tenemos en ese momento, y todo lo hemos hecho estupendamente y con muchísimo amor. Entonces, por eso es la primera cosa que hay que relajarse para que escuchen lo que escuchen. No pasa nada si yo no pude o no hice esto. Entonces, esa es la primera cosa. Tranquilidad y con el corazón abierto. Lo importante es qué podemos hacer desde donde estoy ahora mismo con esas informaciones para el futuro. Bien, seguramente casi todas las personas que estamos aquí muchas veces nos hemos planteado: ¿cómo podría yo contribuir realmente a que este mundo acabe las guerras, acabe la violencia de todo tipo, acabe el hambre, la pobreza, la desigualdad? ¿Qué podría yo hacer desde donde yo estoy, desde mis circunstancias personales, para contribuir a eso? Por otra parte, después a nivel global, a nivel, por ejemplo, de la ONU, pues también muchas veces se reúnen, hay conferencias, hay cumbres para intentar llegar a acuerdos e intentar solucionar los problemas que hay en el planeta. Por otra parte, también a nivel nacional hay muchos organismos e instituciones que también realizan muchos encuentros, realizan muchas cosas para intentar de alguna manera solucionar los problemas que nos aquejan. Por otra parte, tenemos los famosos días: el Día de la Paz, el Día contra la Explotación Infantil, el Día del Medio Ambiente, el Día de la Mujer, el Día. Y cada año observamos que surge un nuevo día, con el objetivo de hacer tomar conciencia a las personas, a los seres humanos, de que realmente el camino por el que sigue la vida en el mundo no es el más adecuado, que realmente estamos tocando fondo en muchas cuestiones y que realmente esto hay que transformarlo. Pero a pesar de todo este tipo de cosas que se hacen, lo cierto es que cambia algo en el mundo, se arreglan las situaciones de una manera duradera, hemos cambiado el curso de la humanidad, la hemos transformado, vamos caminando hacia esos horizontes de paz, de justicia, de amor, de armonía que queremos, o realmente estamos como en un momento en el que no solo las cosas no avanzan hacia el bien, sino que cada vez parece que nos hundimos más y más. ¿Y por qué? Pues porque quizás hasta este momento hemos utilizado métodos que no son completamente, ¿cómo decir?, que no son completamente buenos, digamos, para que de una manera duradera todo pueda ir hacia el bien. Entonces, la solución está en la educación. Por eso siempre se dice: hay que educar a los pueblos. Si educamos a los pueblos, si educamos a los niños desde pequeñitos, pues entonces poco a poco le iremos haciendo tomar conciencia de cosas y poco a poco la situación va a cambiar. Pero lo cierto es que tenemos muchas escuelas en todo el planeta, tenemos muchos colegios, tenemos muchas universidades, tenemos muchísimos centros de todo tipo de estudios, y a pesar de toda esa educación que damos, ¿cambia la situación también de una manera duradera o estamos en el mismo punto? Estamos en el mismo punto, es decir, vemos que a pesar de todo eso no cambia de una manera duradera. ¿Por qué? Pues porque para solucionar los problemas hay que ir a las raíces donde estos problemas se originan. Y según nos están diciendo los científicos de una manera ya continuada desde la década de los 80, las raíces donde se originan los problemas están en la educación prenatal, que es en este momento, es decir, en la etapa prenatal, es el momento en el que se sientan las bases de lo que va a ser nuestra salud física, nuestra salud psíquica, nuestra afectividad, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de comportarnos e incluso nuestra creatividad se originan, se crean, se sientan en esta etapa y en la primera infancia, 2-3 años de vida.
Pues aquí tenemos el tema que vamos a desarrollar ahora y del que vamos a hablar, que es la educación prenatal, educación para la paz, una educación en valores desde el inicio. Y aquí es donde quizás pueda estar, yo digo quizás siempre para ser prudente, pero realmente yo estoy absolutamente convencida de ello, no solamente porque lo digan los científicos, sino porque ya he observado a lo largo de más de 22 años cómo el trabajo de la educación prenatal ha funcionado en todas las familias que han estado a mi alrededor y muchas otras personas que me lo han contado también. Entonces, por eso yo estoy convencida de que realmente este trabajo funciona, que realmente si queremos transformar la humanidad hay que ir a esas raíces para abordar el problema desde el principio. Entonces esas están en la etapa prenatal. Bien, entonces ahora quisiera preguntarle, ¿dónde consideran ustedes que comenzaría la etapa prenatal? ¿Dónde empezaría ese minuto cero de esa educación de los seres? En la concepción estaría bien, pero en la conciencia de los padres, es decir, en la preparación de los padres antes de la concepción. ¿Y por qué es interesante esa preparación? Bien, aquí tenemos una frase de este bioquímico muy conocido que es Antonio Murakami, que a mí me encanta, ¿no? Que dice: si el conocimiento puede contribuir a una vida mejor, debemos aprovecharlo ahora. Y entonces, aquí tendríamos lo que son los pilares básicos de la educación prenatal. Empezaríamos con una preparación a la concepción, sería el primer momento. Seguiríamos por el momento de la concepción, la gestación, el momento del nacimiento y la lactancia materna. Estos serán, digamos, los grandes pilares de esta educación prenatal. ¿Por qué es importante prepararse? Bien, pues será importante prepararse porque si realmente queremos legarle a nuestros hijos una buena genética física, tendré que tener una preparación primero para tener una buena salud. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando estoy sobre todo con los adolescentes o con los futuros padres, les pregunto, vamos a ver, si ahora ya con 14, 15 años o con 20 estamos fumando, bebiendo, consumiendo sustancias tóxicas de todo tipo, no tengo una buena alimentación, etcétera, 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 ¿cómo estará vuestro organismo cuando llegue el momento de decidir ser padre? Entonces, por simple lógica, bueno, en España, por ejemplo, dice, uy, estaremos hechos polvo. No sé qué frase se podría utilizar aquí en Colombia, que dirían los jóvenes, de cómo estará vuestro organismo cuando lleguemos a esa edad. Pues estará muy deteriorado, si ya a los 25 o 30 años decidimos ser padres. Entonces, por eso, esta información es muy interesante que la tengan los adolescentes, que la tenga toda la sociedad y después veremos por qué. Pero es muy interesante que la tengan los adolescentes, porque los adolescentes son esos futuros potenciales padres del futuro. Y cuanto antes comiencen a prepararse, mejor. Pero supongamos que tengo ya 25, 27, 30 años y no tengo esta información, que no me la han dado antes, y ahora de repente decido, bueno, que quiero fundar una familia, que tengo una pareja y que quiero tener un hijo. Lo ideal sería tomarse un tiempo antes de concebir. Ese tiempo dependerá de cómo esté nuestro organismo, de los hábitos de vida que hayamos tenido a lo largo de todo ese tiempo. Pero como mínimo, los científicos recomiendan, médicos recomiendan que como mínimo 1 año o 6 meses antes hacer una buena desintoxicación del cuerpo físico. ¿Cómo? Pues de la misma manera, por ejemplo, que cuando queremos plantar una semilla en un campo, en la tierra, pues la preparamos previamente. Si tiene zonas de desniveles, pues las tengo que allanar. Si tiene piedras, las voy a quitar. Voy a cavar, voy a hacer los surcos, voy a abonar, voy a regarla. Pues de la misma manera, igual que la tierra, nuestra tierra es nuestro cuerpo físico. Entonces, durante ese tiempo, el trabajo que tendríamos que hacer sería de desintoxicarnos de todas aquellas cosas que nos van a ayudar después a realmente tener un cuerpo sano y limpio para cuando deseamos concebir. Digamos que hay 3 pilares básicos por los que tendría que trabajar. Primero, una alimentación sana, lo más natural posible, que los alimentos contengan la menos química posible, si podemos eliminarla, mejor,
para que poco a poco nuestro organismo se vaya limpiando. Un ejercicio físico, cada persona puede hacer el ejercicio físico que más le guste, que más se adecua a sus características, y eliminar todo tipo de sustancias tóxicas. De esa manera, cuando llegue el momento de la concepción, al menos aseguraremos que vamos a poder transmitir unos genes que desde el punto de vista de la salud física son los mejores, son los más sanos. Pero con la preparación física no termina todo, porque también vamos a tener que hacer una preparación mental y emocional. No solamente estamos intoxicados en el plano físico, también el mental y el emocional están muchas veces intoxicados. Y entonces también tendré que limpiarlo, ahora veremos de qué puede estar intoxicado y cómo limpiarlo, también está intoxicado. Porque no solamente transmitimos salud o enfermedad, transmitimos también formas de pensar y formas de sentir. Y entonces por eso también tendremos que limpiarlo antes de concebir. Entonces, preparación mental y emocional. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Pues desde el punto de vista tanto mental como emocional sería liberarme de todos los miedos, de todos los traumas, de todos los bloqueos, de todas aquellas cosas que arrastro, sin saberlo, de la etapa prenatal, que arrastro de la primera infancia, de conflictos que han surgido en la familia ya después de largo del tiempo. Entonces, todos esos bloqueos, miedos, traumas, heridas, todo eso tengo que liberarlo antes para no transmitírselo a mis hijos, para no transmitírselo a mi descendencia. Por ejemplo, este psiquiatra muy conocido, Thomas Perry, que tiene un libro que se llama La vida secreta del niño antes de nacer, es uno de los pioneros en este campo. Pues entonces él dice que las mujeres deben resolver sus problemas emocionales antes de la concepción para no heredarlo a los hijos, pero también el padre, es decir, los dos. Entonces hay que liberarse de todo esto para no transmitirlo. Y ahora, ¿cómo poder liberarnos de todas esas huellas emocionales que tenemos ahí acumuladas, de esos miedos, traumas, etcétera? Hay una fórmula muy sencilla, pero que a la vez también a veces es la más difícil, que es perdonarse a uno mismo y perdonar a los demás. Y entonces, cuando nos perdonamos a nosotros mismos por todas aquellas cosas que he hecho que no me gustan, que no acepto de mí, etcétera, 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 cuando libero todas esas heridas que tenemos a veces de rabia, de agresividad, o con la familia, o cosas que no hemos solucionado con los padres, cuando todo eso, es decir, empiezo a perdonarme a mí misma y empiezo a perdonar a los demás, entonces empiezo a abrir mi corazón al amor incondicional y de esa manera libero todas esas cargas que pueda tener emocionalmente. Si no puedo sola, no puedo, ¿qué es lo que puedo hacer entonces? Buscar ayuda. Y entonces busco ayuda. Hoy en día hay muchísimas terapias que nos pueden ayudar a liberar todo esto, pero que es interesante que esté liberado antes de la concepción para que no lo heredemos a nuestros hijos. El mundo mental, pues lo mismo, hay que limpiarlo también antes de la concepción. ¿Y cómo puedo también limpiar todo ese mundo mental? Pues practicando los pensamientos positivos, igual que en el mundo emocional, abriéndome a las emociones positivas. Normalmente a lo largo de un día, ¿cuántas veces me digo o me he dicho no? No puedo. No sirvo, no puedo superar esta dificultad. Los problemas me abruman y me sobrepasan. Muchas veces a lo largo del día, si nos observamos, estamos más en el no que en el sí. Entonces, sencillamente es empezar a poner en positivo, es decir, empezar a decir sí a todas aquellas cosas a las que yo antes me decía no. Entonces, sí puedo, sí sirvo, soy una persona valiosa. Los problemas tienen solución, todo en la vida es pasajero, puedo superar esta situación. Entonces, cuando empiezo a trabajar el pensamiento positivo, poco a poco también mentalmente voy ya creándome otra estructura y de esa manera también voy limpiando todo este campo para cuando llegue el momento de la concepción. Y entonces ya voy a empezar a alegar
otro mundo, otra manera de pensar a las generaciones futuras, es decir, a mis hijos. Los científicos, en concreto dos, que yo son los que más conozco y los que más he leído sobre todo esto, pero que hay muchos más, está Bruce Lipton, que es este biólogo celular, y Kazuo Murakami, que creo que lo hemos visto también, lo hemos visto antes, que ellos dos dicen que tanto los sentimientos positivos como los pensamientos positivos pueden activar nuestro ADN y pueden mejorar el rumbo de nuestras vidas, pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Sabemos que tenemos del 100% de los genes, solamente tenemos utilizado entre un 5 y un 10%. Entonces, ellos dicen que ese 90% es el que puede ser activado a partir de los pensamientos y de los sentimientos positivos. Entonces, que por eso nuestro potencial es muy grande y que ese potencial se puede incrementar de esta manera. Si trabajamos con los pensamientos y con los sentimientos positivos, pues entonces también vamos a ayudar no solo a activar nuestros genes, sino que después, cuando los hayamos activado y los pasemos a nuestros hijos, el potencial que le legaremos será también mayor. Kazuo Murakami en concreto dice que uno de los elementos que puede realmente ayudar en estos procesos de activación del pensamiento positivo de los genes es la risa. Fijaros que es sumamente fácil y gratuito. Pues dice que la risa es uno de los elementos que puede activar los genes benéficos y desactivar los genes dañinos. Pero igual que la risa, el amor, la bondad, la solidaridad, la amabilidad, todos los sentimientos positivos pueden activar nuestros genes. Por eso él dice, nunca es tarde para desarrollar nuestro potencial. No solamente decir para los futuros padres, sino ahora mismo para todos los seres que estamos aquí. Trabajar con el pensamiento y los sentimientos positivos pueden activar nuestros genes y desarrollar e incrementar nuestro potencial. Entonces, por eso, pensamiento y sentimientos positivos son muy interesantes a trabajar antes de la concepción. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, este doctor en medicina, Alfred Tomasi, que él dice que a fuerza de reflexión y de intuición, los antiguos han propuesto hipótesis que hoy en día la ciencia, con su arsenal tecnológico, no hace más que verificar. ¿Por qué? Porque en realidad la educación prenatal, aunque a lo mejor para ustedes es algo nuevo que oyen por primera vez, no es nuevo en la historia de la humanidad. Es decir, la educación prenatal ya se conocía y se practicaba en la China milenaria, en la India milenaria, en las culturas amerindias, en Europa, en Grecia, la cultura celta. Es decir, que ya esta educación prenatal se conocía y se practicaba. Y justo en la época que se conocía y se practicaba, correspondió históricamente con sus épocas de esplendor. Entonces, por eso no es algo nuevo, es algo que estamos reactivando ahora. Porque esa educación prenatal ya se conocía, solo que a lo largo del tiempo, poco a poco, estos conocimientos ancestrales se fueron diluyendo o perdiendo, aunque aquí y allá, a lo largo de los siglos, tenemos algunos ejemplos que nos dicen que se mantuvo, pero se perdió. Y sobre todo a partir del siglo XVIII. Porque en el siglo XVIII es cuando empieza el auge de la ciencia y de la técnica, que nos ha conducido al mundo en el que estamos, y entonces el corazón, el alma, el espíritu pasan al segundo plano. Se deifica a la economía y al dinero, y entonces de esta manera todos estos conocimientos empiezan a quedar soterrados. Lo cual no quiere decir que no haya habido investigadores desde el propio siglo XVIII, a lo largo del XIX y el XX, que de manera aislada han ido diciendo y han ido hablando de la educación prenatal, pero de alguna manera queda completamente adormecido. Después será, bueno, ya más adelante, después ya veremos cómo, a partir del principio del siglo XX, empieza a haber ya pues, filósofos, pedagogos, médicos que empiezan a hablar de la educación prenatal, solo que alguna vez dando pinceladas, como por ejemplo Rudolf Steiner, no sé si lo conocerán. Pues Rudolf Steiner ya habló entre finales del siglo XIX y principios del XX, ya habló de la importancia que tenía el que la madre durante la gestación pudiera tener, es decir, tranquilidad y estuviera libre del estrés psicofísico para que ese bebé formara órganos perfectos. Él en principio se refería al menos a salud, es decir, porque
a formar órganos perfectos. Después vendrán filósofos, pedagogos, filósofos y médicos, como por ejemplo Peter Junot, búlgaro, que también en esa misma época, él va a decir que para la salud de las sociedades es muy importante que se conozcan los principios de la educación prenatal. Y después llegará otro pedagogo entre el 38, la primera vez que habló de esto sería entre el 38 y el 40 del siglo pasado, siglo XX, que él ya fue, digamos, el que estructuró y ya habló realmente de la importancia que tiene la educación prenatal, y ya él fue el que dijo la estructura esta de la que hemos hablado. Ya él habló de la importancia de los padres de prepararse antes, de la importancia del momento de la concepción, de la importancia de la gestación, del nacimiento y de la lactancia. Él ya lo habló todo, pero en el 38. Y ya después será a partir de la década de los 80 que los científicos empiezan a demostrar todo lo que ya los antiguos conocían y todo lo que los pioneros, como estos últimos que acabo de decir, en su momento dijeron. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, pues en Grecia, en las ciudades, en las polis, la preparación para ciudadanos incluía la preparación para ser padre. Por eso ya desde la pubertad se educaba tanto a los jóvenes, tanto a los chicos como a las chicas, se les daba una formación para que tuvieran en el futuro hijos sanos y bellos. Entonces ya esto estaba en las leyes, y estaba recogido en las leyes de las polis, que ya esta educación, es decir, para ciudadanos y para padres, tenía que empezar a darse desde la pubertad. Hipócrates decía que mejor la prevención que la terapia. Pitágoras decía que tomamos muchas precauciones para cuidar a los animalitos que tanto nos gustan, porque por ejemplo si tenemos perros, caballos, pájaros, gatitos, cualquier cosa, le buscamos la mejor alimentación, le buscamos un cojincito bonito para que pueda dormir, es decir, le buscamos siempre las mejores cosas. Pero sin embargo, los humanos cuando se trata de nuestra descendencia, no hacemos eso. Claro, que no es realmente porque no queramos, sino por desconocimiento. Entonces lo interesante de estos conocimientos es que nos pueden hacer reflexionar, pensar y abrir puertas para ver qué es lo que podemos hacer a partir de ahora, a partir de este momento. Bien, en la India, por ejemplo, pues ellos, antes de concebir, durante un periodo largo de tiempo, se curaban con una dieta adecuada, procurando siempre que fueran a través de medios naturales, lo más natural posible, un periodo de abstinencia y una preparación espiritual con ciertos rituales, porque los padres tenían que estar para el momento de la concepción en buena salud física, pero también en una buena salud mental y emocional. Aquí tenemos, por ejemplo, en la tradición africana, pero esto lo quiero dejar como broche de cierre. Al final vamos a seguir un poquito avanzando porque es un poco larga la historia y en realidad abarca casi todos los periodos de la educación prenatal. Entonces al final les contaré porque la historia es preciosa, ¿no? de la tradición africana, de una tribu de la zona oriental de África, donde el momento del nacimiento, donde realmente la edad de un ser empieza a contabilizar desde el momento que surge en la mente de la madre la idea de tener un hijo. Entonces a partir de ahí comienza la vida de este ser. Tenemos también, por ejemplo, en el TIR, en el libro de las 4 farmacopeas, que es el 1100, pues aquí tenemos, es decir, ya está toda la biología desarrollada, se ve como toda la filogénesis y la historia de la humanidad, pues han ido pasando por los distintos estadios, hasta que llega la formación del bebé, que no sé, pero nosotros somos, e incluso en la parte de arriba se ve a la pareja y el alma del ser que entra en el momento de la concepción. Entonces, es decir, que tenemos ya muchas referencias de la antigüedad. Bien, si ya la preparación está hecha, pues entonces ahora ya nos encontramos en la situación de la concepción. De ese momento en el que el óvulo y el espermatozoide se van a encontrar. Durante mucho tiempo se pensó que el espermatozoide perforaba el óvulo. Entonces siempre se veía de alguna manera como una agresión. Pero se ha descubierto que el espermatozoide no perfora el óvulo, sino que de todos los candidatos que llegan alrededor del óvulo, es como si el óvulo tuviera un sexto sentido o alguna señal
que le dijera, este es el candidato ideal, y entonces en ese momento el óvulo se abre y deja penetrar a ese espermatozoide. Entonces la naturaleza nos da un ejemplo maravilloso de cómo lo que ha presidido siempre la naturaleza y la vida del ser humano es el amor, solo que lo hemos olvidado. Entonces, en este primer momento de generación de la vida, en el momento que la vida se crea, hay amor, complementariedad y colaboración. Y entonces, pues se abre como si la abrazara y entonces el espermatozoide entra. ¿Cómo sabe que es el candidato ideal? No lo hemos descubierto todo con la ciencia y hay muchas cosas que todavía no sabemos. Nos creemos que sabemos mucho y cuanto más nos adentramos en el auténtico conocimiento, no solamente en el intelectual, que es una parte, sino en el auténtico conocimiento, en la intuición, en sentir, en percibir, entonces nos empezamos a dar cuenta, yo al menos en mi experiencia, cuanto más aprendo, más me doy cuenta que menos sé. Entonces, pues este proceso es muy interesante y es muy bonito. Después, las condiciones ideales para una concepción, si lógicamente ya se ha hecho todo este trabajo de una manera consciente, pues evidentemente un acto de amor. Si ya hemos hecho todo esto, va a ser un acto de amor. ¿Y por qué es interesante que sea y conveniente que sea un acto de amor consciente? Pues porque esa primera célula que se va a crear, como todas las células de nuestro organismo, las células tienen la capacidad de grabar información y cuando se multiplican la transmiten a las otras. Entonces, esta primera célula que se va a producir del encuentro del óvulo y del espermatozoide, si lo que había en el espíritu de los padres era el amor, ¿qué es lo que va a grabar? Va a grabar amor. Por lo tanto, ya tenemos el comienzo de ese nuevo ser que se realiza desde la mejor base, que es el amor. Pero será importante también el ambiente en el que esa concepción se realice, no solamente ya que estemos en un estado de armonía en la pareja, que realmente el amor esté presente. Y ojo, no solamente el amor entre la pareja, el amor hacia el nuevo ser que va a venir, porque a veces decimos, los seres se aman mucho y quieren tener un hijo, pero a veces no está muy claro, es más, el amor y el deseo de la pareja, que realmente también es otro componente, que es el amor en sí mismo al ser que va a venir, sea como sea. Entonces, eso también hay que tenerlo, es decir, digamos, claro, ¿no? Es decir, el amor entre la pareja, pero también el amor hacia ese nuevo ser que va a venir, que será un ser distinto a nosotros y que habrá que respetarlo y que habrá que amarlo tal y como es. Entonces, por ejemplo, otro elemento, ¿será importante el ambiente físico en el que la concepción se realice? Sí. Por ejemplo, hemos visto tantas veces en las películas, porque lo decimos, ha sido un acto de amor, pero a veces, pero también es importante el espacio. Entonces, en las películas, ¿cuántas veces vemos cuando una pareja se va a encontrar? Pues de repente hace un camino de velita, lo llena de pétalos de flores, etcétera, etcétera, incienso, bueno, cada uno lo que considere. Entonces, eso que vemos en las películas nos parece normal en las películas, pero no sé si realmente muchos seres humanos, cuando llega ese momento de la concepción, tienen idea de eso, piensan en eso o lo ordenan de la misma manera, ¿no? Entonces, por eso es importante también que el ambiente lo preparemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Tarpa Veda, también hace miles de años, decían que el ambiente más propicio para la fecundación se compone de belleza, de amor y de armonía. Y siempre cuento esta anécdota porque me es muy graciosa. Cuando la primera vez yo me estaba iniciando en estos temas con mis alumnos, les pregunté, a ver, ¿cuál pensáis vosotros que tendría que ser el ambiente para una concepción? Claro, yo pensé que ellos no se les iba a ocurrir absolutamente nada, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que enseguida dijeron, pues que en principio sea un lugar limpio e higiénico. Yo me quedé sorprendida, tenían 15 años y eso me dijeron, que sea un lugar limpio e higiénico. Y a partir de ahí, claro, cuando ellos piensan limpio e higiénico, estaban pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, por eso es decir, muchas de estas cosas que estamos hablando, en realidad las sabemos. El ser humano las sabe. Lo que pasa es que la sociedad en la que vivimos ahora mismo, tan consumista, tan estresado, tan corriendo de aquí para allá, tan intelectualizado, tan desnaturalizado, lo hemos olvidado.
pero en realidad estas cosas las sabemos, las hemos sabido siempre. Entonces digamos que esa sería una buena condición. Aquí tenemos de nuevo, por ejemplo, pues en Grecia la referencia de cómo ya esto se sabía. Ladrón el Andete, que pone al Estado a cuidar de las almas de los ciudadanos desde el momento de la concepción. Y en el banquete define a Eros el amor como siendo de naturaleza humana y de naturaleza divina, deseando lo bello y lo perfecto. Eros debe reinar en el alma de los esposos durante el momento de la concepción para que su cualidad divina sea transmitida al hijo. Que los esposos cultiven en ello la virtud ética para que su alma florezca y su perfume colme al hijo, que nacerá sin bello de cuerpo y de espíritu. O sea que tenemos ya muchas referencias de este tipo. Pero otra cosa que también se puede hacer durante el momento de la concepción, como hemos dicho que el pensamiento positivo y los sentimientos positivos pueden activar nuestro ADN y mejorar nuestra vida, pues entonces también puedo introducir otra cosa más en esa nueva célula que se va en ese nuevo ser que se va a formar a partir de la primera célula, en esa primera célula, que es introducir una idea magnífica, es decir, hacer participar al pensamiento. Yo sé que a veces puede resultar un poco raro, porque claro, en el momento de la concepción decir, uy, pensar, ya entonces sí, pero si yo ya la idea la tengo, y ya está actuando, es decir, no es que esté todo el tiempo pensando en ella, pero si ya en el momento de la concepción yo ya llevo esa idea, y la idea es atraer a un ser magnífico, un ser que será una bendición para la familia, para el pueblo, para la ciudad, para la sociedad en general, para Colombia, para el planeta entero. Atraer un ser magnífico, maravilloso, dotado de las mejores cualidades. Si esa idea también ya la introduzco, pues ya eso también empieza a grabarse en esa primera célula. Por ejemplo, aquí tenemos lo que decía Empédocles, también este filósofo de la antigua Grecia, decía que el hijo se parece a la imagen que la mujer encinta lleva en el momento de la concepción en su imaginación. Que mujeres enamoradas de dioses, de estatuas de dioses y de héroes, trajeron al mundo a seres que se le parecían. Entonces, ahí tenemos también la referencia. Bueno, después, por ejemplo, tenemos la concepción en las diferentes tradiciones. En China, por ejemplo, decían que no era conveniente concebir con viento fuerte, con tormentas, si la luna decreciente, si uno de los dos padres, si el padre o la madre estaban bajo los efectos del alcohol o tenían alguna enfermedad, que no era lo mejor para el momento de la concepción. En India buscaban incluso la hora más propicia, por la astrología, buscaban todo eso y le daban mucha importancia también a cuál era el estado de espíritu en el que se encontraban los padres. Amor, armonía. En Australia, por ejemplo, el padre debía ver al hijo en sueño antes de la concepción. Entonces es curioso porque no es la madre, es el padre. Y entonces, aquella, por ejemplo, una cosa importante, muy importante, es no asociar hijos o no asociar embarazo con mujer. Hay que asociarlo con pareja, hombre y mujer, padre y madre, principio masculino y principio femenino. Y esa responsabilidad está desde el principio. Desde la preparación, que es 50%, desde la concepción, que es 50%, hay una responsabilidad que es compartida y hay un amor que es compartido. Entonces, por eso, fíjense que en Australia era el padre el que tenía que ver al hijo en sueño antes de que llegara, es decir, antes de realizar la concepción. Por poner algunos ejemplos, hay muchos más. Bien, y entonces ahora llegamos al momento de la gestación. Y en el momento de la gestación, aunque en principio no es 50%, porque la naturaleza le ha dado a la mujer esa capacidad de formadora, de formar, lo cierto es que el papel del padre es sumamente importante. De hecho, los científicos, los psicólogos, los psiquiatras nos están diciendo que el cariño, el apoyo, la protección que el padre dé a la madre es fundamental para que ese embarazo llegue a buen puerto. Una mala relación, por ejemplo, afectiva, de pareja,
Dice Thomas Berry, por ejemplo, que es una de las causas mayores de daño emocional en el útero para el bebé, físico y psíquico. Entonces, por eso, el papel del padre es muy importante. Y a mí además me encanta decirlo, porque para que también los hombres se sientan realmente que son importantes y valiosos en todo este trabajo. Y para que empiecen a recuperar su papel también de protagonistas en todo este proceso. Porque inconscientemente, aunque siempre se dice, no es de la mujer, pero también el hombre es como que ha ido quedando en segundo plano. Y no, hay que volver a darle el protagonismo que tiene y que le corresponde. Entonces, por eso, el papel del padre durante la gestación, durante toda la gestación, es muy importante. Bien, creo que esta frase lo resume todo claramente. Todo lo que la madre vive, el bebé lo vive. Por eso, es muy importante que durante los 9 meses de gestación, la madre procure tener y mantener un buen estado de pensamiento y de sentimiento. Intentar mantener los pensamientos y los sentimientos más positivos. Y claro, para esto va a necesitar ayuda. Porque va a necesitar la ayuda de la pareja, va a necesitar la ayuda de la familia, porque a veces no solamente es la pareja, si tenemos la suegra, la hermana, la prima, el hijo, porque puede ser que hayamos tenido un hijo y que hay la posibilidad de tener otro, tengamos un hijo adolescente. Entonces, si todos ellos no colaboran y le hacen la vida imposible, todo aquello que a la madre le suponga una preocupación, un estrés, una ansiedad, una angustia, todo eso se va grabando en el bebé. Los compañeros de trabajo, los vecinos. Por eso es importante que esta información la tenga toda la sociedad, no solamente los jóvenes o los futuros padres, sino toda la sociedad, porque entre todos tenemos realmente que arropar y que ayudar a esa madre que está gestando y a ese ser que está gestando. Ese es, digamos, el mayor regalo de amor que podamos hacer. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, en el siglo XVI, Leonardo da Vinci, como también en el Renacimiento esta educación prenatal se conocía, así son como pinceladas, ¿no? Entonces decía que una misma alma gobierna los cuerpos, que todo temor, dolor supremo del espíritu de la madre alcanza poderosamente al hijo. Por eso todos estos conocimientos en realidad han estado siempre y están dentro de nosotros, solo que hay que reactivarlo y es lo que estamos haciendo ahora. Pero claro, la pregunta sería, ¿y cómo le llegan los pensamientos y los sentimientos de la madre al bebé? Porque en principio los pensamientos y los sentimientos son invisibles, yo los veo, los puedo tocar, eso están aquí que dice, pensamiento positivo hoy lo has trabajado, y pensamiento negativo hoy lo tienes aquí. No tenemos nada que nos lo diga. Entonces vamos a ver cómo nos podemos acercar a ver cómo le llegan los sentimientos y los pensamientos a la madre. Bueno, este es un investigador japonés que se llamaba Masaru Emoto, se murió creo que hace 3 o 4 años recientemente, y él, partiendo de unos estudios que hizo un profesor de la Universidad de Berkeley sobre la resistencia magnética del agua, llegó a descubrir que el agua grababa las influencias del entorno, y entonces descubrió, bueno, es lo que le llama la memoria del agua. Masaru Emoto ha sido muy controvertido porque, como todo en la vida, creemos lo que queremos creer, lo que nos conviene creer, o a veces no podemos creer otra cosa porque ya estamos tan estructurados por lo que nos han dicho, ya nos lo creemos tanto que celularmente lo tenemos tan inscrito, que liberarnos de esas creencias es muy difícil. Pero por eso fue muy controvertido durante mucho tiempo, hasta que Luc Montagnier, que fue un premio Nobel de Medicina, demostró lo que Masaru Emoto había descubierto. Entonces, ¿cómo llegó a esto? Porque Masaru Emoto se ha pasado recorriendo, mientras estuvo vivo, recorrió todo el mundo, recogiendo muestras de agua de todo sitio. Iba a lugares, por ejemplo, sagrados, concretos, y cogía muestras de agua de allí. Iba de todo el mundo, iba a lugares no tan sagrados y recogía muestras de allí. Entonces, él lo que empezó a hacer fue sencillamente, por ejemplo, coger una muestra de agua, vamos a poner agua del grifo, de Bogotá, el agua que sale del grifo, ¿no? Entonces, él cogía una muestra de agua de un grifo, o cogía una muestra de agua de un río,
o de un lago, o del borde del mar. La congelaba y después la observaba al microscopio electrónico, porque en otro microscopio en el microscopio normal no se puede ver, que es en el microscopio electrónico. La observaba y entonces, al observarla, daba una estructura. Esa gota de agua que había cogido, por ejemplo, el grifo de Bogotá, daba una estructura. Y después lo que hacía es que, por ejemplo, ese mismo agua, pues imaginaros que imagínense que en el grifo, por ejemplo, al agua que salía por ahí, emitía un pensamiento positivo. O, por ejemplo, colocaba al borde de un lago a X número de personas emitiendo un pensamiento, no hablando, emitiendo un pensamiento para armonía o lo contrario, o algo negativo. Y entonces también lo que podía hacer lo mismo, congelaba ese agua y la observaba al microscopio electrónico. Y entonces observaba la cristalización que, digamos, ese elemento positivo había provocado. Bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos de odio y de amor. Cuando nosotros emitimos una palabra como odio, imbécil, tonto, rencor, cualquier tipo de cosa, aquí tenemos cómo el agua se conforma. De una forma informe, fea, desestructurada, caótica. Sin embargo, cuando introducimos algo positivo, ya sea una emoción, un pensamiento, una oración, lo que sea, pues aquí vemos una cristalización tan maravillosa, tan perfecta que da. Por eso, cada vez que nosotros estamos trabajando con un pensamiento positivo o negativo en nosotros mismos, estamos provocando una de las dos estructuras. Y entonces, estamos creciendo, estamos desarrollándonos, estamos obteniendo salud o estamos obteniendo todo lo contrario. Pues, como él trabajó con el agua, si nosotros tenemos un poco más del 70% de agua en nuestro cuerpo y el óvulo fertilizado el 90%, ya tenemos a través de qué vehículo le llega los pensamientos y los sentimientos de la madre al bebé. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el agua del pantano de Chupillara antes de dedicarle una oración y después de dedicarle una oración. Entonces, por eso la importancia realmente de trabajar durante toda la gestación, pues realmente con esos pensamientos, con esos sentimientos positivos, para que realmente a nivel celular la cristalización de ese ser que se está gestando sea una joya maravillosa, llena de belleza, llena de estructura perfectamente bien conformada. Bien. Bueno, como ahora aquí tenemos por ejemplo la palabra felicidad y dado que tenemos aquí esta hora, después tenemos otras vías a través de la cual le llega de todo lo que la madre vive, el bebé lo vive. Por ejemplo, aquí tenemos más cristalizaciones, la palabra felicidad, la palabra gracia, la palabra paz, la palabra estorbatajasco. Aquí vemos distintas cristalizaciones. Pero también vemos en la parte de arriba que tenemos Sinfonía de Mozart y el Imagine de John Lennon. ¿Por qué está aquí? Porque Masaru Emoto, cuando hizo su experimento, no solamente lo hizo con palabras, con pensamientos, sino que también lo hizo con sonidos. Y entre esos sonidos, que hay se pueden hacer de mucho tipo, está la música. Entonces, hay una doctora inglesa que se llama Michelle Clement que tiene muy estudiado el efecto de la música en los bebés. Entonces, no todas las músicas les gustan a los bebés. Los bebés son muy selectivos, porque los bebés, desde el momento que comienzan a gestarse, son seres sensibles, sensitivos, con memoria y con unas extraordinarias capacidades de aprendizaje. Entonces, el bebé también registra la música y tiene su preferencia. Por ejemplo, al bebé no toda la música clásica le gusta, a pesar de que la música clásica es muy buena y de que científicos de la Universidad de Helsinki hace poco en sus estudios pues sacaron un informe donde demostraron que la música clásica desarrolla y protege el cerebro. Y por eso dicen de familiarizarse a las personas con la música clásica, porque protege y desarrolla el cerebro. Incluso se aventuraron a decir que puede detener procesos como el Alzheimer y la demencia. Entonces, por eso aconseja escuchar música clásica, quizás porque la música clásica en su estructura es la que más acorde con las leyes y las estructuras de la naturaleza. Y en la naturaleza todo está perfectamente
perfectamente bien estructurado y elaborado. Entonces, por ejemplo, a los bebés no les gusta Beethoven y Brahms. Quizás porque a lo mejor es muy sinfónico y esa música para los bebés que son muy delicados, muy sensibles, que necesitan mucha tranquilidad, esa música quizás para ellos sean muy fuertes, ¿no? Pero les encanta Mozart y Vivaldi. Y fíjense, si son selectivos, y es increíble, que de Vivaldi lo que más les gusta son las obras de juventud de Vivaldi. O sea, es increíble, ¿no? Es increíble, pero es cierto. Tenemos, bueno, de esto tenemos referencias, por ejemplo, hay un compositor, bueno, un director muy famoso, se llama Boris Brock, y una vez le hicieron una entrevista en la radio, no en la televisión americana, y él contó una historia. La historia es que él, cuando estaba preparando una obra que iba a presentar en un concierto, cuando llegaba la parte de violonchelo, antes de pasar la hoja, se sabía de memoria la partitura. Entonces, claro, él no lo podía entender porque el resto del concierto no se lo sabía, pero cuando ya se lo sabía. Entonces, un cierto tiempo no entendía qué era lo que ocurría hasta que se le ocurrió contárselo a su madre. Le dijo, mira, me sucede esto. Entonces la madre le dijo, dime qué partitura es qué parte de este concierto es el que te sabe. Entonces, cuando lo vio, claro, se empezó a reír porque la madre era violonchelista y esa era la partitura que había estado ensayando durante los 9 meses de gestación, mientras lo estaba esperando. Entonces, fíjense cómo el bebé tiene memoria y una capacidad de aprendizaje extraordinaria. Y otra anécdota, por ejemplo, esta ya no de un compositor famoso, sino de un alumno que una vez cuando estaba en el instituto, bueno, en los colegios, cuando estaba hablando sobre todo esto, dijo, levantó la mano y dijo, ahora entiendo por qué a mí me gusta tanto la música. Él era guitarrista. ¿Por qué me gusta tanto la música? Porque mi madre, cuando me estaba esperando, me ponía los cascos, no sé si era lo más adecuado, si se lo ponía a un volumen bajo o alto, se ponía los cascos sobre el vientre y mi abuelo me cantaba. Entonces, este era un alumno de Andalucía, donde yo vivo, entonces pues era flamenco. Y dice, por eso quizás me gusta a mí tanto la música. Y después, claro, él era guitarrista, pero su compañero y la profesora nos dijo que era un excelente guitarrista, ¿no? Muy buen guitarrista. Bueno, claro, es decir, que aunque los científicos y todo lo que pueda decir aquí, lo dicen los científicos, haya ejemplos que se pueda ser comprobable, si habláramos con las madres, o muchas veces cuando estamos hablando así con las personas, seguro que todos diríamos, a lo mejor a mí por esto, a lo mejor a mí por esto, lo otro. Es decir, que todos descubriremos seguramente muchas cosas que nos ligan con toda esa etapa, que podemos entender ahora. Entonces, las músicas también son muy importantes, la música que escuche. Como el bebé lo que necesita básicamente es paz y tranquilidad, todo lo que sea música positiva, y por positiva digo música clásica, aunque sea de las mejores, pero cualquier música, sea incluso música folclórica, música colombiana, pero a un volumen que no sea muy alto, con letras muy positivas, pues evidentemente todo eso también va a entrar en el bebé. El otro día escuché por primera vez, porque no conocía, bueno, he oído muchas veces hablar, he escuchado muchas veces música andina y me encanta, pero la música andina que más se conoce yo creo que es la peruana, la típica de flauta. Entonces nunca había escuchado música andina colombiana. Y el otro día Pilar por primera vez me la puso y me pareció maravillosa. Preciosa. Entonces yo digo, pues aquí en Colombia que tienen que ponerle música andina a los bebés. Era realmente muy bonita, ¿no? Entonces todo ese tipo de música son adecuadas para el bebé. Todo lo que sea muy fuerte, muy estridente, o música muy desestructurada, como el heavy, el rock, la música tempo, todo eso para el bebé es muy agresivo. Por ejemplo, fíjense el heavy metal, ¿qué es lo que crea? De hecho, también ya hay muchas comprobaciones, muchos estudios sobre embarazo y conciertos de música rock y heavy. Y en estos conciertos, como la música es tan fuerte, el bebé empieza a dar tal cantidad de patadas que la madre no puede soportarlo y tiene que salir. Y se han dado también casos de aborto en conciertos de música rock. Entonces, claro, todo este tipo de cosas hay que saberlo, porque 9 meses merece la pena hacer el sacrificio. Y si después quiero seguir con mis gustos musicales, pues puedo seguir, pero al menos esos 9 meses merece la pena. No, merece la pena, no, como decía un amigo mío, merece la alegría.
Porque merece la alegría, mucho más bonito. Merece la alegría realmente de hacer ese sacrificio. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el amor entre cónyuges, que es cristalización tan perfecta, entonces se pueden imaginar en el momento de la concepción, si hay un amor entre cónyuges, qué belleza es la que se está creando, qué vibración es la que se está produciendo, qué elementos van a entrar en esa cadena del ADN de ese nuevo ser que estamos gestando, bueno, que se va a fijar y que estamos creando. Aquí tenemos, por ejemplo, una analogía para poder entender también cómo funciona esto de la gestación, de los pensamientos y de los sentimientos de la madre. Aquí tenemos un fenómeno que es la galvanoplastia, fenómeno físico-químico. La galvanoplastia se utiliza cuando nosotros queremos, por ejemplo, dorar, platear o recubrir un metal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues normalmente metemos en una cubeta una solución de sal metálica. La sal metálica, por ejemplo, que vamos a dorar, se utiliza mucho en joyería cuando queremos obtener un producto que va a tener un baño de oro, que entonces va a salir a mucho mejor precio. Entonces vamos a suponer que queremos dorar un objeto. Pues entonces, una solución de sal metálica de oro. Aquí colocamos el ánodo, que es la lámina metálica, que es de la misma, es decir, de oro también, ¿no? Del mismo metal, que la solución de sal. Aquí tenemos el cátodo, el elemento negativo, que es la pieza que queremos metalizar, que puede ser una medalla, una moneda, una figura, lo que sea. Y aquí tenemos una pila conectada a la electricidad. Entonces, hacemos pasar dos electrodos que van a esta solución de sal metálica. Aquí empieza la lámina, sí. Entonces, automáticamente, esta solución de sal metálica va a empezar a moverse y va a empezar a venir hacia el objeto que queremos dorar y va a ir poniendo y pegando esas partículas de oro. Y esta placa metálica va constantemente regenerando la solución de la sal metálica y entonces de esta manera tenemos un circuito constante hasta que realmente esa medalla, esa moneda, esa figura la revestimos completamente en oro. Bueno, pues este fenómeno físico-químico de la galvanoplastia lo podemos también aplicar a la mujer embarazada. Entonces lo tenemos aquí. Aquí tendríamos de nuevo, es decir, la cubeta que va a ser el cuerpo de la madre, que es mujer. Aquí tenemos la conexión será la energía vital, es decir, la vida. Aquí tenemos el cerebro de la madre, con sus pensamientos y sentimientos, que será esta placa metálica que tenemos aquí. Vamos a suponer que también es de oro, es decir, pensamientos y sentimientos positivos. Aquí tenemos la solución metálica, es la sangre de la madre. Y aquí tenemos el bebé, el feto, con todo su capital genético, con el que viene, el que está en el útero. Entonces, esos pensamientos y esos sentimientos positivos de la madre van a provocar lo mismo que aquello, es decir, a través de la sangre van a ir hacia el bebé y lo van a ir envolviendo, recubriendo, hasta convertirlo en un ser de oro. ¿Qué quiere decir eso? Un ser que tendrá las mejores cualidades. Y esas mejores cualidades serán las que habrá cultivado la madre a través de todos esos pensamientos, esos sentimientos positivos. Entonces aquí tenemos otro elemento que nos puede ayudar a entenderlo. Pero la otra vía a través de la cual le llegan a la madre los pensamientos y los sentimientos, al bebé los pensamientos y los sentimientos de la madre, es la vía hormonal. Entonces sabemos que hay una hormona muy importante, que es la oxitocina, que es lo que se conoce como la hormona del amor, y que la generamos todos los seres humanos. La oxitocina normalmente se genera en grandes cantidades cuando nos encontramos, por ejemplo, en un ambiente agradable, cuando tenemos una conversación agradable, cuando nos llega el amor de alguien, cuando estamos en un ambiente en el que nos sentimos bien. Entonces generamos mucha oxitocina. Por ejemplo, hay una cosa que es muy graciosa que me gusta siempre también contar en esto, que como ya hay muchas investigaciones para medir el grado de oxitocina que se segrega en determinadas situaciones, pues por ejemplo Paul Zak, que es uno de los investigadores, una vez hizo un estudio en una boda. Es una pregunta. Entonces, en esta boda, la persona que segregaba más oxitocina era la novia. Pero después, ¿cuál era la segunda?
No, la suegra no. La mamá de ella. La mamá de ella, la madre, es decir, la que se agregaba más a oxitocina era la novia y después la madre de la novia, la madre de la novia. Pero la oxitocina a su vez desencadena otras hormonas, como la endorfina, la dopamina, la serotonina, que son todas llamadas las hormonas de la felicidad. Entonces, por eso es decir, si la madre está en un buen, si la madre se siente amada, arropada, protegida, cuidada, atendida, pues entonces va a segregar todo este tipo de hormonas. Y estas hormonas que van a generar mucho bienestar van a inundar al bebé. Entonces el bebé se va inundando, se va llenando de todo este bienestar y de todo lo que ese bienestar transmite. Entonces, a través de la vía hormonal le llega. De la misma manera que cuando se vive en el estrés, segregamos las catecolaminas y esas también a través del torrente sanguíneo llegan a la madre y entonces inundan también al bebé. Por eso es importante mantener ese buen estado general de la madre durante la gestación y por eso es importante que entre todos podamos ayudarla. La otra vía a través de la cual le llegan a la madre, esta es la más, digamos, de las últimas que se ha descubierto, estamos ya en los 92, es la vía neuronal, a través de las neuronas uso y las neuronas espejo. Las neuronas uso son las que nos van a dar la capacidad de ser sociales. Se generan entre el 8º mes de la gestación y los 8 meses que le siguen. Entonces, la multiplicación de todas estas neuronas uso va a depender del ambiente en el que se encuentra el bebé. Si es un ambiente favorable, va a multiplicar estas neuronas uso. Si no lo es, pues lógicamente esas neuronas van a disminuir. Después tenemos las neuronas espejo, descubiertas en el 92. Entonces, las neuronas espejo son las que nos hacen automáticamente conectar empáticamente con otra persona. Bueno, aquí por ejemplo lo explica bien, entonces, las emociones, todos los pensamientos, emociones, intenciones que tenemos, cuando estamos con otra persona, a veces se activan las neuronas espejo y automáticamente hacemos nuestras esas emociones, esas sensaciones, esos sentimientos. Por ejemplo, a veces estamos con personas y hablando tranquilamente o sencillamente estamos en un espacio relajado y automáticamente nos empezamos a sentir bien, pero no una persona, las dos. Eso es porque nuestras neuronas espejo se están comunicando. De la misma manera, a veces estamos con otras personas y sin hablar y sin mediar nada y en el mismo ambiente no nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas espejo están resonando y nos está transmitiendo quizás una parte de ese ser que no nos gusta o que está en una determinada situación. Entonces, eso es porque son las neuronas espejo las que están funcionando. Y la madre, que está íntimamente ligada a su bebé, pues sus neuronas espejo están constantemente comunicándose. Bueno, todo lo que piensa, todo lo que siente, todo lo que hace, le llega al bebé. Por ejemplo, otro trabajo muy bonito, muy interesante a hacer durante la gestación, la imaginación. Imaginarnos cómo va a ser ese bebé. Sano, creativo, amoroso, inteligente, bondadoso, solidario, pacífico, todo aquello que queramos. Imaginarlo. ¿Cómo? La imaginación, como el subconsciente funciona a través de las imágenes, pues entonces es a través del subconsciente que todas esas imágenes, todo eso que estemos imaginando, se va a ir poco a poco grabando e impregnando al bebé. Un buen momento para grabar en el subconsciente es justo antes de irnos a dormir. Entonces, un momento antes de dormir, pensamos, imaginamos, nos relajamos y entonces ya el subconsciente durante la noche se va a encargar de trabajar sobre eso. Pero también podemos, durante todo el tiempo, el mayor tiempo posible, puede estar constantemente imaginándolo, aunque en un momento, y manteniendo esa imaginación, recreándolo. Lo cual no implica que si después ese ser viene como viene, lo voy a aceptar y lo voy a amar tal y como es. Pero vamos a trabajar con la imaginación. Goethe, en un libro que se llama Las elecciones afectivas,
Él cuenta la historia, pero después te voy a contar otra real, quiero decir, que yo he vivido. Cuenta que había una madre que estaba embarazada, pero estaba enamorada en secreto de otro hombre. Pues claro, seguramente porque estamos hablando de una época en la que los matrimonios no eran realmente por amor, sino por conveniencia. Entonces, estaba enamorada en secreto de otro hombre, y durante los 9 meses de gestación no paró de pensar en él. Cuando nació su hijo, tenía los ojos azules, que era el mismo color de los ojos de la persona que amaba en secreto. Pero yo tengo una amiga que su hijo mayor, bueno, por decir uno, porque hay muchos, su hijo mayor, Erne, el primero que tuvo, ella adoraba los ojos azules, porque siempre decía que los ojos azules le recordaban a la verdad, la transparencia del azul le recordaba la verdad. Y entonces durante toda la gestación estuvo pensando en los ojos azules y en que vendría con los ojos azules. Nació con los ojos azules. Y ni ella, ni el marido, ni en la familia había ojos azules, pero nació él con los ojos azules. Bueno, y como eso hay muchísimos casos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el caso que contó pues, una madre que conozco bien y conozco a su hija porque fue alumna mía. Y entonces, un día que yo le empecé a hablar de todo este tipo de temas, me dijo ella, no, si yo estoy de acuerdo, vamos, si yo me creo todo lo que me estás diciendo. Y dice, tú sabes que yo, y me lo dijo en estas palabras, tú sabes que yo programé a Lucía era su hija, programé a Lucía, así me lo dijo, y era una mujer sencilla, normal y corriente, una costurera, es decir, que no es que fuera nadie, es decir, ningún neurocientífico ni nada por el estilo, no. Entonces, programé a mi hija. Y claro, su hija, que no la conozco bien, es alumna mía, era una maravilla. Era una maravilla porque era una maravilla de cualidades. Era muy bondadosa, era una persona muy tranquila, muy madura, mucho más que su madre. Era ella la que tranquilizaba a su madre, que enseguida se preocupaba por todo, y ella era la que la calmaba. Era muy buena estudiante, tenía un nivel de inteligencia emocional e intelectual magnífico. Pero es que fue todo lo que su madre se imaginó sobre ella. No desear que fuera una actriz famosa y que ganara mucho dinero, no, sino todas esas cualidades maravillosas. Y Lucía fue así cuando me dijo, yo programé a mi hija y me lo contó. Pero claro, como también es un caso que yo conozco directamente, pero hay miles. Por ejemplo, otro caso este es muy divertido. Otra madre le contaba una vez ella era profesora de historia del arte, pero cuando empezó a dar clases por primera vez, como me ha pasado a mí también y a otros en la enseñanza, pues no teníamos horario para llenar la historia del arte, entonces hemos tenido que dar otras asignaturas. Y ella le dio el latín. Y claro, se tenía que preparar las clases, era una clase en una academia, y se las tenía que preparar. Y estaba todo el día con las declinaciones, con todo así, ¿no? Y entonces cuando nació su hijo Alejandro, pues cuando tenía 1 año y medio, 2 años, cuando llamaba a su primo Carlos, Alejandro llamaba a su primo Carlos, le decía Carlos Carli, que era una declinación en el equipo del latín, le decía Carlos Carli. Y su madre me decía, sí que me pasé los 9 meses de gestación obsesionada con las declinaciones latinas todo el día, ¿no? Bueno, y como esto hay muchísimos casos, ¿no? De cómo realmente el bebé lo graba todo, y como además tiene una memoria impresionante y una capacidad de aprendizaje, mira lo que hemos visto de Bolipro, por ejemplo, lo que hemos hablado. Ahora, por ejemplo, la construcción del cerebro. La construcción del cerebro también es muy importante el estado en el que la madre esté. Hasta la década de los 90, que digamos el determinismo genético fue desbancado, pues se creía que genes de la madre, genes del padre, eso ya estaba establecido, y fuera de ahí un ser humano no podía desarrollar ningún talento ni salir de él. Claro, el determinismo genético, por ejemplo, también fue en el que se agarraron mucho los racistas para poder establecer razas más elevadas, o sea, más inteligentes o más elevadas las que las otras. Pero lo cierto es que la biología, con la nueva rama de la biología, que es la epigenética, los biólogos empezaron a demostrar, y los médicos, porque ya empezó un médico epidemiólogo inglés, que ya él dijo en la década de los 90 que las enfermedades comunes como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares no son debidas a una mala salud, es decir, a una mala alimentación, por ejemplo, y a una vida poco saludable de una persona adulta,
sino que esas cosas, esos elementos, se generaban ya en el útero y se debían a una vida poco saludable en el útero. Y eso es lo que después generaba todos los problemas que tenemos posteriormente. Entonces, a partir de ahí empezó a descubrirse la importancia que tiene el ambiente en la formación de ese ser prenatal. Y dentro de esa formación, uno de los órganos que más cuesta construir es el cerebro. Entonces, por eso, todas las experiencias de la madre se van a ir grabando y van a ir construyendo el cerebro del bebé. Por eso, los pensamientos y los sentimientos positivos van a ir incrementando ese potencial neuronal y ese potencial del cerebro y van a desarrollar muchísimo más talento, muchas más cualidades de las que podemos imaginar en nuestros hijos. Entonces, por eso, es decir, el ambiente también, es decir, un poquito más técnico, cualquier experiencia, desde el momento de la concepción afecta a la construcción del cerebro. Aquí tenemos, por ejemplo, el psicólogo David Chamberlain, que dice también que el cerebro se construye en el útero y no en la escuela. Tomás Berni dice que la primera escuela es el vientre materno. Y aquí tenemos, por ejemplo, también a este médico, Daniel Siegel, que él dice que los niños necesitan también un ambiente favorable para activar esos genes que les proporcionarán un desarrollo cerebral saludable. Entonces, la importancia del ambiente en el que se encuentre la madre gestante es muy, muy importante. Y ese ambiente es padre, familia, sociedad en general. Bueno, aquí tenemos ya un bebé lo que sería 8 semanas, que veis que bueno, el tamaño que tiene es pequeño, pero que está ahí ya bastante conformado. Y aquí tenemos la otra vía, que también está muy investigada sobre el bebé intrauterino, que es la vía sensorial. Entonces, aquí vemos cómo progresivamente van apareciendo los distintos sentidos. El primero es el tacto. Entonces ya empieza a desarrollarse la tercera semana y hay un médico holandés, Frank Bellman, que a principios del siglo XX desarrolló una ciencia que se llama la astronomía. Entonces, un método que es la astronomía, y la astronomía consiste en un trabajo de acariciar al bebé. Entonces, él además hay una técnica, una forma de cómo hacerlo y enseña a los padres y a las madres, pero si no conocemos esta técnica no importa, si acariciamos y el padre acaricia con mucho amor y le dice cuánto le ama, qué contento está de que venga a este mundo, de cómo lo están esperando, pues ya el bebé va grabando también ya la voz del padre y va también gastando el tono emocional, el afecto, porque el bebé lo que no entiende, oh Juanito, cuánto te queremos, que estamos deseando que venga. No, el bebé lo que gasta es el tono emocional. Y entonces por eso cuando acariciamos y hablamos, pues entonces el bebé está gastando el tono emocional y está recibiendo todo el amor de la madre y del padre, o del hermanito, o del hermano, de la madre, de la abuela, o de quien sea. Entonces por eso es muy interesante e importante acariciar al bebé, porque todo eso le va a ir dando seguridad, le va a ir dando confianza, y eso junto con la tranquilidad y el amor es lo que necesita un bebé para crecer en las mejores condiciones. Después aparece el gusto, ahí lo tenemos a partir de la 9ª semana. Bien, en el gusto, por ejemplo, hay una anécdota también que va a hacerles entender rápidamente. Una pareja francesa había adoptado a una niña vietnamita de 3 meses. Cuando la niña empezó a crecer, que ya podía comer cosas sólidas, le preparaba el arroz, pero a la manera occidental, y la niña no quería comerlo. Entonces de repente se le ocurrió, como viene de Vietnam, quizás se le preparó el arroz a la manera vietnamita, de hecho las especias que utilicen allí, y efectivamente así lo hizo. Y al añadirle las especias de la zona, pues la niña empezó a comer el arroz sin ningún tipo de problema. Porque, claro, todo lo que la madre come también pasa al líquido amniótico y perfuma el líquido amniótico. Entonces ya el bebé desde el principio va a acostumbrarse, a habituarse a la comida, a los sabores de la comida de una zona determinada. Y después los va a reconocer porque los va a volver a recobrar, y lo veremos más adelante. Entonces, el del gusto. El del olfato, por ejemplo, nosotros en el medio aéreo, pues evidentemente captamos las moléculas a través de nuestra nariz, pero el bebé que está dentro las capta a través de un órgano que se llama bóvelo nasal,
que cuando nacemos desaparece, pero sí tiene esa capacidad de captarlo. Se desarrolla a partir de la 9ª semana. Y hay también una anécdota muy bonita sobre esto que cuenta la doctora Lodan Beck, que trabaja mucho en este mundo y ha escrito varios libros. Entonces ella dice que una vez me dijo a una paciente: mira, pregúntale a Simón, que era su hijo, que tenía 3 años, pregúntale a Simón cómo se sentía en tu barriguita. A ver si que volví a preguntar a Simón, ¿cómo se va a acordar de cómo estaba en mi barriguita? Y tú pregúntale. Y entonces le dijo: Simón, ¿cómo te encontrabas en mi barriguita? Le preguntó la madre. Y le dijo: muy bien, sin dudarlo. Y dice: ¿pero cuánto olía pescado? Y la madre se quedó estupefacta, porque recordó que en los 3 primeros meses de embarazo había consumido cantidades astronómicas de lota. La lota es un pescado de agua dulce. Y Simón había guardado la memoria de esos 3 primeros meses, porque dijo: muy bien, pero ¿cuánto olía pescado? Bueno, después tenemos el oído, que es a partir del 5º mes, y es el único órgano que está completamente desarrollado cuando nacemos. Y después está la vista, que aunque se desarrolla a partir del 6º mes, y ya pueden empezar a percibir luces, también ya se han hecho muchos experimentos sobre esto, y ya se ha visto también que a partir del 4º mes, si ponemos un foco lumínico fuerte sobre la barriga del bebé, parpadea, y a veces incluso intenta como cubrirse. Por eso agradecerá mucho que en el momento del nacimiento lo reciban con unas luces tenues. Bien. Después, por ejemplo, la importancia que tiene la naturaleza durante la gestación. Primero, porque la naturaleza es una fuente de salud y una fuente que nos armoniza mucho. Los paseos en la naturaleza, ya si tenemos la posibilidad de bosques, jardines, o en la playa o la montaña, lo que podamos hacer, todo lo que sea estar en contacto con la naturaleza es muy beneficioso, y sobre todo en lugares descontaminados, porque eso va a permitir poder respirar bien y le va a llegar una buena oxigenación al bebé. Pero no solamente esto, es que el verde, mirar el verde es muy bueno para los ojos, pero también es muy bueno para el ánimo. Entonces, por eso, a veces vemos que en las ciudades las personas están, o hay un número muy elevado de personas depresivas. ¿Por qué? Porque muchas veces en las grandes ciudades faltan los espacios verdes y lo único que estamos viendo siempre es cemento, bloques de cemento, y a veces incluso abrimos la ventana y ni siquiera podemos ver el cielo porque los bloques nos lo tapan. Entonces, el contacto con la naturaleza, el verde es muy necesario para cada ser humano, pero para una madre gestante es muy importante. Que todo lo que vea, que todo lo que contemple sea bello, sea belleza, y la naturaleza está llena de belleza, porque todo lo que ella vea que le produzca una buena sensación le va a crear un bienestar que va a llegar al bebé, y toda esa belleza de la que se está impregnando va a impregnar al bebé. Entonces, por eso el contacto con la naturaleza es importante. Aquí vemos, entonces los dos, la madre, el padre, la madre, lo decimos. Ese constante contacto, porque si realmente los padres aman la naturaleza, pues entonces esos seres amarán la naturaleza, con lo cual podrá ser una solución ya desde la etapa prenatal para traer seres al mundo ecológico que no los sigan contaminando y que acaben un día con la contaminación. Entonces, por eso es importante ese contacto y ese amor hacia la naturaleza. También durante la gestación es importante que todo lo que la madre vea, ya sean espectáculos de teatro, de cine, de danza, que sean espectáculos inspirantes, bellos, que realmente nos produzcan bienestar, porque entonces todo eso lo estamos transmitiendo al bebé. Y evitar todos aquellos espectáculos que puedan ser deprimentes, oscuros, que nos creen una sensación de ansiedad, de inquietud o tristeza, pero de tristeza. Todo eso durante los 9 meses también hay que evitarlo y ver todo eso que nos inspire, que nos eleve, que realmente nos haga sentirnos en un buen estado. Lo mismo con los libros. Leer libros también que nos inspiren los más altos ideales. Por ejemplo, recomiendan durante el embarazo es bueno leer biografías de personajes famosos que han hecho cosas importantes para la humanidad.
O a veces, por ejemplo, leer historias de héroes, de santos, de profetas, ya eso depende de cada uno de sus creencias, pero que se ve que de alguna manera han hecho cosas positivas para la humanidad, porque de esa manera también todo eso va impregnando al bebé. Evitarle, lógicamente, aquellos libros que sean deprimentes, tristes, que nos transmitan siempre cosas negativas, ¿no? Y lo mismo con las conversaciones, hay que estar muy atentos a qué tipo de conversaciones mantenemos con una mujer gestante cuando estamos al lado. Si tenemos que decir algo que no es muy agradable, pues mejor es no contárselo, no decírselo. Siempre que las conversaciones lo mismo, sean agradables, positivas. Entonces evitar todo lo que sea también deprimente, ir a contarle problemas, porque el bebé se está impregnando de todo. Entonces por eso hay que estar por eso muy atentos, hay que hacer una toma de conciencia. Bueno, estas cosas cuando las sabemos, pues poco a poco pueden ir abriéndonos una ventana y haciéndonos más conscientes de ello. Evitar por eso todo lo que pueda causar un impacto negativo en la madre, porque todo va a grabarse en el bebé. Hablarle, ya hemos dicho antes un poco cuando la acaricia, hablarle al bebé es muy importante. Sobre todo, si por ejemplo estamos pasando por dificultades o personales o en la pareja, es muy importante tranquilizar al bebé. Y entonces contarle que, bueno, que estamos pasando por un momento de dificultad, que en la vida también hay dificultades, también es interesante, porque no es que toda la vida es rosa. El bebé se va a educar de todas las maneras, entonces también él va a aprender que en la vida, si le contamos, estamos pasando por una dificultad, está ocurriendo esto, pero esto no tiene nada que ver contigo, es una cosa que le ocurre a la mamá, o es una cosa que está ocurriendo con el papá, pero tú no tienes nada que ver con esto, nosotros te amamos mucho y esta dificultad vamos a superarla. Esto es un problema que se va a solucionar. Y entonces de esta manera también se va sintiendo que en la vida puede haber dificultades, pero también que las dificultades pueden solucionarse. Que la vida es un lugar mágico y maravilloso y que siempre todas las cosas tienen una solución. Entonces, por eso es bueno hablarle, o hablarle sencillamente para decirle cuánto le amáis. Esa también es otra forma. Cantarle. Si les gusta cantar, pues el canto es magnífico también para los bebés. El canto prenatal ayuda a traer bebés y seres llenos de alegría y de vida. Es muy sano también cantar al bebé. Acariciarlo ya lo hemos hablado, y escuchar música relajante y suave también. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un pequeñito ejercicio en unos segundos. Quiero que se concentre en estas dos imágenes. Que las miré, un ratito. Se ve que me impregnar por ella. Y ahora cierren los ojos durante unos segundos, manteniendo estas imágenes en su mente y la sensación que produce o que ha producido. Podríamos poner una palabra a la sensación que tenemos, a cómo nos sentimos. Serenidad. Tranquilidad. Paz. Armonía. Pues imagínense la situación, y Vanessa, ya que está en esa situación, entenderá muy bien, tenemos una madre embarazada, pues todo lo que va a bebé va a impregnar también al bebé, porque nos va a provocar un estado, y ese estado se lo va a provocar a él. Por eso la importancia de que todo lo que contemplemos sea bello. Y si tenemos que contemplar algo que no es tan bello, pues lo ampliamos e intentamos buscar una imagen que nos vuelva a traer ese estado. Bueno, aquí tenemos la importancia del papel del padre, que también ya hemos hablado de ella, y la importancia de ese acompañamiento antes, durante y después. Entonces, aquí tenemos lo que nos dice ya también la cita, Ruth Dicto, que lo que hace el padre afecta profundamente a la madre,
y a través de la madre les llega al bebé. Aquí tenemos todo el proceso desde, oh, sorpresa, estamos embarazados. Arriba, estamos embarazados, no estoy embarazada, no estamos embarazados, sorpresa. La gestación y ahora una vez que el ser ha nacido, el mismo nivel de amor en los tres. Afortunadamente hoy en día los hombres están cambiando muy en positivo y es muy bonito y cada vez más corriente ver estos padres que van con sus hijos o con sus hijas y que están realmente enamorados y maravillados con ellas. El otro día aquí en Colombia, porque yo ya he vivido muchas situaciones de esta de ver a padres con un amor con sus hijas, ¿no? Con sus hijos, y te paras un momento con ellos y le dices al padre, ¡ay, qué bonita! ¿Cómo se llama? Y el padre se le cae la mamá, está feliz, lo ve feliz con su bebé, ¿no? O lo ves con el carrito. El otro día fuimos a un supermercado aquí en Bogotá y como a mí los bebés que me apasionan, pues había un padre con su bebé, era el padre que estaba con el bebé, ¿no? Era una niña, se llamaba Elena. Tan bonita, tan preciosa, tan redonda, y me acerqué a ella, ¿no? A verla, la acaricié y le digo, ¿cómo se llama? Ah, pues se llama Elena. Y la niña, bueno, la niña empezó a reírse y el padre estaba feliz, ¿no? Es que es muy cariñosa, es muy simpática, muy sociable, ¿no? Y el padre estaba encantado con su bebita en los brazos, ¿no? Entonces, ya hoy en día los hombres también están tomando conciencia realmente y se están realmente aproximando a ese amor hacia ese ser que han quedado conjuntamente con la pareja, con la mujer. Y estos tres textos me encantan porque fíjense que son tres personajes diferentes, de épocas diferentes, pero hay un denominador común en los tres. Arriba tenemos a esta doctora en medicina, Claude Ambert. Ella tiene muchos libros sobre las memorias prenatales y trabaja con muchas personas para ayudarlas a sanar esas memorias prenatales y ayudarlas a superar sus problemas y sus dificultades en la vida, ¿no? Entonces, lo que dice Claude Ambert, bebés concebidos, deseados, amados y considerados como personas se convierten después en niños y en adultos equilibrados y con buena salud porque guardan del comienzo de su vida impresiones armoniosas. Aquí ahora tenemos a un biólogo celular. Ella es oncóloga, un biólogo celular. La esencia de la paternidad responsable es que tanto las madres como los padres se responsabilicen de educar niños sanos, inteligentes y llenos de alegría. Y la de un pedagogo, del que hablamos antes, que fue el que reactivó realmente la estructura de la educación prenatal tal cual está, Honra Micaela Gañó, que dice: la humanidad no puede ser transformada más que por padres y madres inteligentes y conscientes que traerán al mundo niños sanos y dotados de las más bellas cualidades. Y él añade: si millares y millares de padres en el mundo conocieran este trabajo y lo practicaran, transformaríamos la humanidad en 3 o 4 generaciones. 3 o 4 generaciones no es nada. En 3 o 4 generaciones. Por eso es importante que realmente todo esto se vaya extendiendo y se conozca cada vez más y más, ¿no? Para ir abriendo esa conciencia, para los que quieran abrir su conciencia y quieran practicarlo y trabajarlo. Y ahora llegamos al momento del nacimiento, porque si la vida intrauterina ha sido importante en cómo hemos estado acompañando en todo el proceso al bebé, el nacimiento también es muy importante. Y de hecho, a veces, algunos de los traumas, de los bloqueos que tenemos ya como adultos o como adolescentes, como adolescentes, vienen del momento del nacimiento. Entonces, dijimos antes que al bebé le molestan mucho las luces fuertes. Por eso, durante el nacimiento es muy importante en qué ambiente se va a realizar. Y lo ideal es que el ambiente sea un ambiente con luces tenues, un ambiente en el que la madre se sienta segura, protegida y confiada, un ambiente donde se susurre, que no sean voces altas, porque el momento en el que este ser, en el que cada uno de nosotros hemos llegado a la vida, es muy delicado. De esos 9 meses en los que hemos estado completamente protegidos, al resguardo, a gusto, felices ahí, ahora de repente tenemos que salir. El salir no es fácil. Y además, de repente, imagínense, es como si ahora de repente, yo digo, para hacerme la idea, ¿no?, que ahora un gigante me coja así en vilo y de repente miro para abajo y no sé si me va a soltar y me voy a estrellar contra el suelo, ¿no? Para un poco entender, imaginarse cómo nos hemos debido sentir cuando llegamos de repente, es decir, frágiles, inseguros, ¿no?
Entonces, claro, si automáticamente cortan el cordón umbilical, o como hacían antes, se llevan al bebé a lavarlo, a limpiarlo, hay una separación brutal de la madre. Y entonces, por eso, como ya se han dado cuenta, se están dando cuenta de que eso no es lo más adecuado, y ya hay mucha investigación al respecto, ahora lo que normalmente se hace siempre es el piel con piel. Es decir, que en cuanto nace, el bebé se pone sobre el pecho de la madre. Y entonces, de esta manera, el bebé, al sentir el contacto de la piel, se siente seguro, protegido, ya no está en el aire. Entonces, aquí, y además va a reconocer el olor de la piel de su madre, con lo cual le va a dar seguridad y tranquilidad. Y además va a oír el latido del corazón que la ha estado oyendo en 9 meses. Entonces, todos son señales tranquilizadoras que le van a acompañar en ese momento del paso de una vida a otra, que es muy importante. Por eso también es importante y recomienda no cortar de golpe el cordón umbilical, esperar tranquilamente a que deje de latir, y también es bueno que el padre lo corte con mucha delicadeza. Todo esto son vínculos que vamos creando con el bebé, vínculos afectivos muy fuertes que serán para toda la vida. Y aquí en este momento lo está creando la madre y lo está creando el padre. Si por una razón determinada, por ejemplo en la cesárea, o otra circunstancia en la que la madre pierde la conciencia, entonces ahí vuelve el padre a tener un protagonismo importante. Por eso es importante que asistan al nacimiento, para acompañar en todo momento, y también porque en el caso hipotético de que se pudiera dar esa situación, en lugar de ponérselo a la madre, ponerle al bebé al padre. Y entonces automáticamente va a sentir el contacto de la piel y va a oír de nuevo el pizcar de su corazón, porque también tiene corazón. Por eso no solamente es la piel, sino que va a volver a escuchar el pizcar, y entonces eso también le va a dar seguridad al bebé. Yo imagino que para un padre también eso tiene que ser un momento muy emocionante. Tiene que ser un momento también muy fuerte, muy potente. También es importante que sea lo más natural posible. Es decir, normalmente, si un embarazo se ha llevado bien, el nacimiento no tiene por qué tener ningún problema ni ninguna complicación. La naturaleza ya lo ha previsto todo para que madre y bebé puedan hacer perfectamente ese trabajo. Y hay que confiar en ello. Entonces, lo más natural posible. Si podemos evitar las epidurales y cualquier tipo de cosas, mejor. Hoy hay muchas técnicas que se pueden practicar durante los 9 meses de gestación, que pueden enseñar a las madres cómo respirar, cómo trabajar, cómo hacer todo eso para que el parto y el nacimiento sea lo más confortable y rápido posible para los dos. Si la madre, por ejemplo, está tranquila, segrega mucha oxitocina, porque la oxitocina se genera en grandísimas cantidades durante las contracciones del parto y en la lactancia. Entonces, si la madre está tranquila, confiada, segura, sabe que eso va a ir bien, está relajada, va a segregar mucha oxitocina, va a segregar muchas endorfinas, y eso ejerce un efecto analgésico que va a ayudar también mucho. Entonces, en la medida de lo posible es, digamos, lo más conveniente, porque también la anestesia atonta mucho, atonta a los bebés, les llega, y entonces a veces como que su entrada en el mundo es como inconsciente, como que hay una inconsciencia y eso va a dejar una huella. También algunos aventuran que a veces, como claro, si inyectamos oxitocina química, es un tipo de, claro, es un tipo de droga, ejerce el efecto de una sustancia tóxica, química. Entonces también que a veces todo eso puede desencadenar a la larga algunas adicciones que puede haber a las drogas. Pero sobre todo al bebé le hemos quitado ese derecho a estar plenamente consciente en el momento que viene a la vida, tomar esa decisión. Porque en realidad es el bebé el que decide, cuando ya está maduro, si según el grado que tiene de confort o de no confort en el vientre, en el útero, es el que decide el momento del nacimiento. Es decir, empieza a desencadenar unos procesos hormonales, y entonces la madre siente que es el momento, pero la decisión la ha tomado el bebé. Si cuando utilizamos ese tipo de elementos es como que esa decisión se la quitamos, es decir, porque él viene de una manera como inconsciente, como atontado. Y a mí me dice que son personas que después en la vida pues van a estar así como flotando, y que van a estar también esperando que siempre de alguna manera les impulsen y les solucionen las cosas, ¿no?
También, por ejemplo, Michel Oden, que ha escrito mucho sobre educación prenatal y, sobre, bueno, y mucho sobre el tema del nacimiento, dice que no podremos cambiar la sociedad en la que hoy vivimos y nuestra manera de vivir mientras no cambiemos la forma de nacer. Y también él dice que todo ese abuso que se está haciendo hoy en día de la oxitocina química, es decir, de la química para ayudar al parto, dice que puede provocar a la larga una disminución del proceso natural que tenemos los seres humanos para producir la oxitocina. Y como la oxitocina es la hormona del amor, pues puede estar creando, es decir, unos problemas que no nos damos cuenta ahora, pero que a la larga, generación tras generación, van actuando. Entonces, pues ahí quizás estemos generando sociedades o creando generaciones donde el amor va a estar muy disminuido o va a estar muy ausente. Entonces, por eso él ya hace tiempo que ha dado la voz de alarma y ha escrito muchos libros sobre esto, sobre el no abusar de la epidural. Tomás Berni, por ejemplo, dice que lo que crea problemas en el nacimiento, en los momentos del parto, es cuando no se tiene clara la maternidad, porque a veces sí es como que queremos tener un hijo, o a veces es más un deseo de la pareja, pero no lo tenemos claro, o tenemos muchos miedos, o nos han contado tantas cosas, porque a veces, claro, tienen esa manía de contar, pues a veces las cosas terribles y tremendas, cuando no, es decir, podemos escuchar también lo que han tenido decir las mujeres que han tenido partos maravillosos, ¿no? Entonces, a veces, esos miedos que están ahí, y no tener muy claro eso de la maternidad, es lo que puede generar los problemas en el parto. Y también, dice Tomás Berni, no tener resuelto determinadas cosas con la madre. Entonces, por eso es importante resolver todo eso y tener claro este tipo de cosas de cara al nacimiento, porque entonces después en el nacimiento digamos que va a ir de una manera fluida y natural, como la naturaleza lo ha previsto. Aquí tenemos Michel Oden. Él ha creado un instituto en Londres, en Inglaterra, sobre educación primaria y educación primaria, que es desde concepción hasta los 18 años de vida. Y entonces por eso él es el que habla de la importancia de nacer, es decir, de cómo nacemos. Y él es el que habla de todo esto que he dicho sobre la oxitocina. Después, por ejemplo, aquí tenemos de la visión de Lenz, que es psicólogo también, lo que él dice, ¿no? Cómo los bebés aún tienen un nivel de conciencia muy lejano y cómo nosotros, de alguna manera, es decir, si trabajamos las memorias prenatales, podríamos recordar el momento del nacimiento. Para decir que todo se graba en ese momento también, toda nuestra vivencia. Bueno, las formas de nacimiento son múltiples, ¿no? Es decir, esta, por ejemplo, es una, la del nacimiento en el agua. Puede ser una de las más naturales porque como el bebé está durante 9 meses en el líquido amniótico, pues el medio en el que viene es el más cercano a lo que él ha estado viviendo. Y, por último, el tema de la lactancia. La lactancia materna es también muy importante como otro vínculo para crear. No solamente por lo que ya siempre sabemos, no siempre se dice, es que, claro, la lactancia materna es muy buena porque la leche materna contiene todos los nutrientes que el bebé va a necesitar, además las leches van cambiando según lo que el bebé necesita a medida que va pasando el tiempo, y es lo que va a construir un buen sistema inmunitario. Eso es importante, pero también es muy importante el vínculo afectivo que se crea con la lactancia materna, porque en el momento de la lactancia materna es cuando le podemos dar también al bebé muchísimo amor, con el pensamiento, con las palabras, con la mirada, pero también el bebé se va a sentir seguro y vinculado porque de nuevo va a sentir la piel de su madre, el olor de la piel de su madre, va a sentir el dictar del corazón y además también a través de la leche materna va a recuperar todo lo que él ya, todo eso que ya él ha gustado cuando estaba durante los 9 meses a través del líquido amniótico. Es tan fuerte lo que el bebé vive durante los 9 meses con su madre, que ya se ha demostrado, por ejemplo, que un bebé de la misma edad que otro bebé que ha nacido en el mismo momento puede reconocer instantáneamente a través del olor de la piel de su madre si es su madre o si no lo es. 2 bebés nacidos en el mismo momento y lo coloca con otra madre y automáticamente y él reconoce automáticamente a través del olor de la piel de su madre
si es su madre o es él. Entonces, por eso, ese vínculo también que se crea con la lactancia materna es muy importante. No obstante, si no se puede dar lactancia materna, por la circunstancia que sea, no hay tampoco que preocuparse. Podemos dar el biberón. Lo importante es saber que dando el biberón, también el bebé va a recibir este mismo vínculo, le podemos dar el mismo afecto, el mismo cariño, el mismo amor, y eso también le va a llegar. Entonces, en el caso de tener que dar el biberón, pues no es tampoco ninguna tragedia. Entonces, pues va a crear, podemos crear también ese mismo vínculo con él. Ayuda a crear ese puente entre el mundo intrauterino y el mundo exterior, que es la seguridad, confianza a través del amor de su madre, de la de su corazón, el olor de su piel, y también porque a través de la leche materna recupera los horizontes del sentido del mundo. También después, porque claro, durante un tiempo ahora afortunadamente la lactancia materna vuelve a recuperarse y ya cada vez son más madres, surgen cada vez más asociaciones para hacer todo este trabajo de lactancia materna y ayudar a las madres en este trabajo. Pero además es que primero es muchísimo más económico, porque no tengo que comprar las leches, que son muy caras. Nos ahorra mucho tiempo porque no tengo que estar calentándola, esterilizando las tetinas, con lo cual nos ahorra. Si tenemos que ir de viaje, no tengo que llevar un arsenal de cosas, sino que ya lo llevo directamente incorporado. Entonces, es que después tiene muchísimas otras ventajas. Como la leche materna tiene también todos esos nutrientes que van a construirse con el sistema inmunitario, pues también el bebé va a correr menos riesgo de a lo mejor estar más enfermo frecuentemente, con lo cual también ahorramos en medicamentos, es decir, que tiene muchas ventajas, pero que si no se puede, no hay que agobiarse. Es decir, con todo nuestro amor damos el biberón y ese bebé se va a beneficiar también de ese vínculo y de todo eso, aunque tengamos que dar el biberón. Siempre hay que solucionar todos los problemas y siempre no hay que atrancarse en una cosa, sino pensar que de todo puedo sacar algo muy positivo. Y esto me gusta mucho porque normalmente en la vida tendemos mucho a admirar a todas las personas que son famosas, a las mujeres famosas, ya sean empresarias, ya sean mujeres del mundo de la música, mujeres del mundo del teatro, del cine, mujeres que destacan, ¿no? Y sin embargo, las madres no las consideramos. Cuando es gracias a las madres que la humanidad todavía existe. Si no fuera por ellas, ¿dónde estarían todas esas mujeres famosas? ¿Y dónde estarían todos esos grandes héroes y esos grandes hombres? Entonces, por eso hay que recuperar en nuestra sociedad el papel de la mujer madre, volver a dignificarlo y a reconocerlo. Yo digo que a las madres había que ponerlas en un altar, porque las madres son trabajadoras 24 horas. Ellas no conocen ni mañana ni noche, ni fin de semana, ni vacaciones. Entonces, por eso realmente hay que volver a darle a la mujer madre el papel que se merece en la sociedad y considerarla como se merece. Y volver realmente, pues, a apreciarla y a considerarla tan importante o más que lo que acabamos de decir, porque claro, todas esas mujeres son las que crean esos seres que después serán famosos, conocidos o héroes. Pero detrás, como si hay una frase que dice, detrás de todo héroe hay una gran mujer. Pero eso no quiere decir que desconsideremos al hombre, ni mucho menos. Pero el hombre todavía sigue teniendo su protagonismo y su puesto en la sociedad. El que hay que volver a recuperar es el de las madres. Y entonces, aquí tenemos realmente esos 9 meses que nos pueden ayudar a salvar el mundo y conseguir ese mundo que todos los seres estamos esperando y que estamos deseando, para que realmente la paz y la felicidad pueda llegar a cada rincón del planeta, a cada hogar, a cada ser humano, y pueda desarrollarse en las mejores condiciones. Bien, pues yo me despido con esta imagen de esta familia de aquí. Agradezco mucho el que hayan podido venir aquí, el que hayamos podido compartir este momento. Y si ahora quieren hacer algún tipo de pregunta o lo que quieran, pues
en la medida de lo que yo sé y pueda contestar, pues encantada. La historia africana. Ah, muchas gracias, sí. La historia africana es que es muy bonita. Bueno, entonces hemos dicho que para esta tribu, el momento, es decir, el que comienza un ser humano, es que el día de, digamos, el primer día de su vida, es cuando aflora en la mente de la madre la idea de tener un hijo. ¿Qué hace entonces esta mujer? Se retira, se va de la aldea y se queda en solitario durante un cierto tiempo a la escucha de una canción, de una melodía. Y cuando le llega esa melodía o esa canción, entonces ahora vuelve a la aldea y con el padre, con el que va a ser el padre, le enseña esa canción y durante el momento de la concepción, en el momento que están concibiendo, los dos le cantan la canción al bebé. Cuando la madre queda embarazada, durante los 9 meses le canta la canción y se la enseña a las mujeres a las ancianas de la tribu que la van a ayudar en el momento del nacimiento. Y cuando el bebé nace, todas le cantan esa canción. Una vez que ha nacido, ya después del nacimiento, le vuelven a cantar esa canción cuando tiene que pasar determinados ritos, porque a veces, lo sabemos a través de los documentales, etcétera, que a veces en las tribus africanas, como en otras, pues a los adolescentes y adolescencias se les hace pasar por determinadas pruebas, ¿no? Rituales. Pues cada vez que tienen que pasar por esas pruebas rituales, por esas iniciaciones, le cantan la canción. Cada vez que se hiere o se hace daño, le cantan la canción. Cuando se casa, le cantan la canción. Cuando se muere. Y cuando se muere, en su lecho de muerte, le cantan la canción para despedirle. Es muy bonita. Yo esa historia, cuando la oí por primera vez, realmente me encantó. Es preciosa. Cómo realmente, es decir, ya esa idea del hijo, es decir, cómo de alguna manera esa canción, esa melodía representa en realidad el alma de ese ser que ya está llamando a sus padres, que ya está contento. Entonces es el que sugiere esa melodía. Entonces por eso, es decir, para acompañarlo durante todo el proceso, desde antes, que será la preparación, durante y después, esa canción la acompaña a lo largo de toda su vida. Pues esa era la historia de una tribu de África. ¿Es madre? No, curiosamente no soy madre, y eso es una cosa que yo he sabido siempre desde niña. Sí, que no sería madre porque mi cometido era otro en esta vida. A pesar de que me encantan los bebés y de que siempre estoy rodeada de bebés y de niños. Por eso no es casualidad que elegí la vocación que elegí, que era ser profesora. Entonces durante 39 años los adolescentes han sido como mis hijos. Siempre los he ayudado a crecer y a madurar espiritualmente y los he amado como mis hijos. Incluso cuando tenía que ser muy firme con ellos o ser dura, siempre los he amado muchísimo. Y curiosamente he elegido este tema en mi vida. Y cuando he terminado un tipo de trabajo en la educación, que ha sido educar a los que habían nacido ya, ahora he elegido pasar estas informaciones sobre educar antes de que nazcan. Es mi amor hacia todos los seres humanos y mi deseo de sentirme en todo momento en mi vida útil, de ser útil. Entonces, claro, por ejemplo, a mí una de las cosas que al principio yo no quería hacer este trabajo, yo no quería hacer esto, porque claro, fue una de las cosas que primero me planteé. Vamos a ver, si yo no soy madre, ¿cómo voy a hablar de esto? Porque claro, es decir, si después me preguntan a mí personalmente, y entonces de repente pensé, pero vamos a ver, tú has sido profesora de Historia del Arte, de Historia y de Teatro durante muchos años. Yo no he conocido a Leonardo da Vinci ni he pintado la Capilla Sixtina, pero la he explicado durante 39 años. Entonces yo lo que transmito son información, como cualquier profesor, y entonces es mi trabajo y es lo que hago. Como mujer, pues muchas de las cosas las siento, y por eso cuando las explico, realmente es como si yo las viviera. De hecho, tengo también un libro de cuentos escritos que se llama El árbol de la esperanza, y tengo un cuento escrito que de alguna manera se amanece, y de alguna manera ya ahí, a través de ese cuento, he vivido lo que es una concepción, una gestación y la maternidad. A través de él fue todo como una catarsis, como una vivencia, ¿no?
Esa es mi experiencia, ¿no? Y después es curioso, termino con esto, porque yo había decidido que no quería hacer esto por esa razón, porque yo decía, bueno, ¿cómo, no? Y entonces yo dije, no, porque también para mí era una responsabilidad. Y yo dije, no, esto no es para mí. Ah, que bien, ya me quedé liberada. Pero de repente me dice una amiga un día, mira, hemos traído el Día de la Mujer, hemos traído una psicóloga, en Málaga, hemos traído una psicóloga y va a dar una conferencia en el día del... no, era el Día contra la Violencia de Género, el Día de la Mujer, contra la Violencia de Género. Y hemos pensado que quizás tú, al final de la conferencia, pues a lo mejor puedas hacer alguna pregunta o dar una visión, alguna otra visión que tú ya tienes de esto. Y yo dije, ah, bien, muy bien. Yo fui muy tranquila a la conferencia, digo, yo me siento allí, escucho y al final, bueno, pues puedo hacer la intervención. Cuando llego me dice, ella va a hacer la mitad de la conferencia y tú vas a hacer la otra mitad. ¿Qué? Me quedé, dije, ¿cómo no es posible? Como yo iba a hacer una pregunta y iba a decir algo, pero no a dar la mitad. Y a medida que iba hablando, pues de repente me empezaron a venir las ideas. Y dije, bueno, pues ya está. Y la verdad tengo que decir que la psicóloga estaba muy dispersa, no decía realmente ninguna cosa concreta que fuera inteligible, nos hizo hacer unos ejercicios que yo ya están súper pasados y que a lo mejor, bueno, pues no sé, en su medio funciona, pero que no nos funcionaba, que estábamos todos ya aburridos, y de hecho empezaron a irse, las personas del público empezaron a irse. Y entonces la organizadora dijo, mire, si no le importa, tiene ya que ir terminando porque ahora viene la segunda. Y cuando yo empecé a hablar de todo este tipo de cosas, como tocaba realmente lo que a ellos realmente les interesaba y lo que realmente sentían que eran las 3 de la tarde y no había manera de irnos de allí. Y entonces ya se creó un compartir, porque ellos contaban, hablábamos, pero así fue. Pero entonces esa fue la trampa que me pusieron, que yo he dicho no, y entonces a partir de ahí dije, pues está bien, me rindo, y ya está, será lo que tengo que hacer. Y a partir de ahí ya empezó toda mi preparación, mi formación, y bueno, y poco a poco pues transmitir estas informaciones allá donde me llaman, allá donde puedo ir, y allá donde pueda abrir pues, una pequeñita ventana a la reflexión, a la investigación, al estudio. Bueno, ya no les hago Una pregunta más. ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están esas madres viendo todo eso? O sea, hay ya un trabajo con una producción específica. Estamos trabajando mucho, por ejemplo, en los colegios con los adolescentes. Estamos trabajando también mucho, por ejemplo, en instituciones como Asuntos Sociales, ayuntamientos, casas de la juventud. Y es una cosa que se va abriendo poco a poco. Porque claro, cuando por ejemplo vamos a las instituciones políticas, yo por ejemplo llevo los proyectos estos a instituciones como ayuntamientos allí en España, o a instituciones como Asuntos Sociales, casas de la juventud, cuando les explico de qué va, enseguida se quedan maravillados y dicen, claro, si es que sí, y ya me prestan los locales todo, porque se dan cuenta, como ellos trabajan con la problemática real, que no están aquí, pero que trabajan con la problemática real, ven que realmente eso es lo que hay que trabajar, que estas informaciones son las que hay que transmitir, y entonces abren las puertas. Y a veces vienen mujeres embarazadas, a veces vienen jóvenes, a veces vienen futuros padres. Estamos en ese trabajo. Y bueno, ahí seguimos, ahora es el momento, ahora toca, y yo creo que ahora mismo la humanidad estamos en un momento en el que se están abriendo realmente muchas puertas, que la conciencia se ha elevado, y yo creo que poco a poco, pues cada vez será mayor, hasta que un día lleguemos a esos millares y millares de seres humanos, es decir, de pareja, que realmente practiquen y pongan en funcionamiento todo esto y que realmente sea el medio para transformar la sociedad, porque ya vemos que todo lo otro no funciona de una manera durable, que las raíces están ahí y no perdemos nada intentándolo, y después podremos comprobar cuáles son los resultados.